Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. En la alta dirección persiste esta, digamos, fascinante fantasía de precisión mecanicista. Totalmente. O sea, las juntas directivas proyectan márgenes en hojas de cálculo perfectamente ordenadas, calculando el crecimiento trimestral al milímetro. Todo con la expectativa de que el ecosistema comercial opere como un reloj suizo impecable, donde cada engranaje responde a una fórmula predictiva, ¿no? Sí, claro. Pero la realidad operativa, bueno, transcurre en un escenario definido por crisis climáticas impredecibles, cadenas de suministro fracturadas por eventos geopolíticos y un agotamiento crónico de la fuerza laboral. Ajá, exacto. Ese modelo de proyección lineal que mencionas, estructurado para una era de estabilidad y recursos inagotables, simplemente fracasa estrepitosamente en entornos de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. O sea, las variables ya no encajan en las filas de Excel. Tal cual. Y la respuesta para reestructurar esa ceguera corporativa no proviene de la escuela de negocios tradicional de Wall Street. Para quienes nos acompañan en esta inmersión profunda, la misión de hoy es extraer lecciones vitales de una pila enorme de investigaciones. Una pila muy diversa, además. Sí, súper diversa. Tenemos estudios sociodemográficos de la Iniciativa para los Derechos y Recursos, la RRI, sobre la economía de mujeres indígenas en Colombia y Perú. También los cruzamos con reportes de EcoSkills sobre sostenibilidad corporativa y, bueno, papers académicos sobre biotecnología ancestral latinoamericana. Y la convergencia de todos estos textos revela un patrón operativo altamente sofisticado. Fíjate que al analizar cómo operan los emprendimientos indígenas exitosos, la literatura demuestra que cuando una estructura comercial entrelaza, digamos, el propósito existencial de metodologías como el Ikigai japonés, Que es fascinante. sí, y de inyecta el inmenso rigor técnico del conocimiento ecológico ancestral, codificándolo bajo los parámetros de metas corporativas, pues obtienes un mapa de supervivencia empresarial a largo plazo. Es que el fallo fundamental de la estrategia basada solo en la extracción a corto plazo es la inevitable crisis de propósito. Claro. Someter un modelo de negocio a la presión de exprimir cada centavo para el reporte de este trimestre es, y yo lo veo así, como someter el cuerpo humano a una dieta de pura azúcar. Una bomba de glucosa. Exacto. Te da mucha energía a corto plazo, una métrica financiera deslumbrante hoy, pero inevitablemente causa un colapso sistémico mañana, porque agota las reservas de los órganos vitales. Y a nivel corporativo, esos órganos son el suelo, el agua y el capital humano. Y los estudios de EcoSkills cuantifican ese costo del colapso, sobre todo en la retención de talento. Los datos reflejan que cuando el tejido operativo se alinea con un propósito medible, los trabajadores permanecen el doble de tiempo en sus roles. ¡Wow! ¡El doble! El doble. Y trabajan con mayor energía. Aquí es donde entra el Ikigai de triple impacto. Normalmente el Ikigai es la intersección entre lo que eres bueno y por lo que te pagan, pero eso se queda en una profesión vacía. Un motor acelerando en el vacío, básicamente. Así es, se le debe sumar lo que el mundo necesita, o sea, el impacto social y ambiental, para alcanzar la sostenibilidad regenerativa. Y los textos conectan esto con el Summa Causai, el buen vivir andino. Que cambia toda la perspectiva. Porque adoptar el summa causai exige demoler esa idea de que la rentabilidad es la línea de meta. Exacto. Obliga a ver la utilidad financiera simplemente como el combustible. Es la energía requerida para mantener funcionando una maquinaria que regenera el entorno. Es como el oxígeno en la sangre, vital para no morir, pero el propósito de vivir no es solo almacenar oxígeno. ¡Qué buena analogía! Y bueno, si el Ikigai nos da el porqué, el conocimiento ecológico tradicional, o TEC, por sus siglas en inglés, nos da el cómo técnico e irrefutable. Porque ojo con esto, las poblaciones indígenas representan más o menos el 5% de la población mundial. Solo el 5%. Solo el 5%. Pero protegen el 80% de la biodiversidad global restante y gestionan el 25% de la Tierra. Es una locura esa asimetría. O sea, empíricamente demuestra que no es una conservación de sentarse a mirar los árboles. Es una gestión técnica perfeccionada. Por ejemplo, revisando los manuales de resiliencia climática sobre el fuego, la diferencia es abismal. Sí.
La silvicultura industrial moderna aborda el fuego suprimiéndolo por completo, y eso permite que se acumule maleza y vegetación seca, preparando el terreno para megaincendios. Claro, en cambio, las prácticas ancestrales usan las quemas culturales. Aplican fuegos, digamos, súper controlados, de baja intensidad en épocas húmedas. Consumen el combustible muerto sin dañar los árboles maduros, y esto reduce la frecuencia de incendios destructivos en un 50%. Y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%. Para una corporación maderera, esto no es relaciones públicas, es protección implacable de activos. Totalmente. Y pasa lo mismo con el agua. En vez de presas gigantescas de concreto, usan zanjas de infiltración milimétricas y terrazas que frenan la escorrentía. Y los reportes corporativos muestran que adaptar esto genera ahorros de hasta $550 anuales por válvula eficiente, bajando el consumo de agua entre un 10 y un 25%. Es que los márgenes son impresionantes. Pero donde yo quedé más sorprendido es en la agricultura regenerativa, con el sistema Ushun de los Quichua en Ecuador. Uy, sí, el sistema Oshun es brillante. ¿Verdad que sí? Mientras el monocultivo industrial aísla una especie y esteriliza el suelo, el Ushun crea policultivos con leguminosas que inyectan nitrógeno, plantas de raíces profundas que suben minerales y árboles que forman un dosel. Las raíces transfieren agua y nutrientes, según el estrés de cada planta. Y esto transforma terrenos súper degradados en bosques secundarios fértiles. Actúa como una telemetría en tiempo real, una alerta temprana ante el cambio climático. Y combate algo muy interesante que los textos llaman el síndrome de la línea de base cambiante. Sí, importantísimo ese concepto. Que es cuando las nuevas generaciones olvidan cómo era un ecosistema verdaderamente saludable, ¿no? Exacto. Se acostumbran a lo degradado como si fuera lo natural. Pero a ver, aquí surge algo crítico. Todo esto suena maravilloso, pero si una multinacional empieza a copiar estas técnicas en un laboratorio y las patenta, ¿no cruza la línea directa hacia la apropiación cultural? Uy, es que esa es la gran barrera ética. Y la investigación es muy clara al respecto. Es un riesgo de litigio y de reputación enorme. Por eso detallan los protocolos de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ah, claro. La diplomacia corporativa. Exactamente, diplomacia corporativa indígena. No es ir y comprar una técnica. Requiere consulta, consentimiento libre previo informado y, sobre todo, un reparto equitativo de los ingresos. Sí, pasar de transacciones a verdaderas alianzas. Y para ver que esto no es solo teoría, la Iniciativa para los Derechos y Recursos analiza casos reales de emprendimientos indígenas, OEMI. Y fíjate, la mayoría liderados por mujeres. Sí, porque la premisa de la RRI es tajante. No hay empoderamiento político sin empoderamiento económico. Tal cual. Tenemos el caso del Grupo Ixtlán en México, en Oaxaca. Tienen un modelo de redistribución brutal. Destinan el 30% de sus utilidades a infraestructura pública de su comunidad. Y otro 30% a reinversión en el bosque. Exacto. Y ojo, explotan solo el 17.9% de su territorio, pero se certifican internacionalmente y venden a precio premium. Es que eso rompe con la ortodoxia de expandir la extracción al máximo. Y en Perú está la Asociación Marotishobo, de mujeres Shipibo-Conibo. Ellas, tras décadas de mala gestión, reestructuraron la asociación. Hoy, 24 socias salvan el diseño tradicional quené, que es patrimonio cultural, usando tintes naturales de sus jardines. Y si el bosque se degrada, esos tintes desaparecen. O sea que la conservación es su ventaja competitiva de supervivencia. Y en Colombia tenemos a Enredarte con Identidad, con más de 200 tejedoras NASA y MISAC. Recuperaron la esquila tradicional de ovejas. Y este emprendimiento funcionó como un escudo económico frente al conflicto armado. Resistencia pura. Y no olvidemos el bosque Nuguas, también en Perú, gestionado por mujeres aguajún. Previenen la deforestación creando productos naturales en su propio santuario, rompiendo estructuras patriarcales donde antes casi la mitad de las adolescentes no terminaba la secundaria por pobreza. Y al leer todo esto, la analogía que se me viene a la mente es comparar estas empresas con un ecosistema forestal maduro. En el modelo corporativo extractivo estándar, la copa del árbol acapara todo el sol y el agua, secando las raíces. Sí, los accionistas quedándose con todo. Exacto.
Pero en estos modelos indígenas, la copa deja caer los nutrientes, filtran el flujo de capital hacia las raíces, o sea, la comunidad y la gobernanza. Y eso hace que todo el bosque o la empresa sea a prueba de tormentas económicas. Qué gran forma de verlo. Pero bueno, la inspiración sin ejecución es solo una ilusión, ¿no? Para quienes están en posiciones de liderazgo y nos escuchan, tenemos que traducir esta sabiduría milenaria al lenguaje duro de los negocios. ¿A la metodología SMART? Exactamente. Específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Y hay que diferenciar entre métricas de actividad, como, no sé, dar 100 horas de talleres, frente a métricas de impacto real, como CO2 evitado. Sí, 100 horas de talleres nos salvan un acuífero. Entonces, de los textos sacamos 3 objetivos SMART directos para una estrategia corporativa. El primero tiene que ver con recursos hídricos. A ver, ¿cómo se estructura? Sería reducir la huella hídrica en el procesamiento de textiles en un 20%. Esa es la parte medible. Se logra integrando tintes naturales y técnicas ancestrales Quené en alianza equitativa con, por ejemplo, la asociación Marotti Shobo. ¿Qué sería lo específico y alcanzable? Claro, y falta el tiempo. Exacto. Todo esto para el final del tercer trimestre de 2026. Ahí está la T de temporal. El segundo objetivo iría hacia la resiliencia de la cadena de suministro. Sería integrar 3 técnicas de policultivo indígena, como el sistema Ushun ecuatoriano, en la cadena de suministro de cacao amazónico. Lo cual es súper específico. Sí, y para hacerlo medible y relevante, el objetivo debe lograr incrementar los ingresos per cápita de la comunidad proveedora en un 30%. Todo esto en un plazo estricto de 3 años. Y el tercer objetivo SMART ataca el riesgo legal y ético, la gobernanza. Alcanzar un 100% de cumplimiento en los protocolos de consentimiento libre, previo e informado en toda la red de proveedores indígenas. Esto reduce riesgos de apropiación cultural y debe lograrse antes del cierre del año fiscal actual. Y yo quiero resaltar algo que mencionaste. La T, el plazo estricto. Eso es lo que separa a una junta directiva visionaria de un simple grupo de soñadores con buenas intenciones. Es que sin fecha límite no hay ejecución. Exacto. Entonces, para sintetizar toda esta inmersión, entrelazar el Ikigai, que nos da el propósito sistémico, con el conocimiento indígena, que aporta resiliencia y técnica probada en entornos salvajes, y aterrizarlo todo con metas SMART, nos da como resultado una verdadera organización regenerativa. Sí, porque el conocimiento ancestral no es una vitrina romántica o ni nostalgia del pasado. Para nada. Es la tecnología de supervivencia del futuro, comprobada durante miles de años. Y bueno, para ir cerrando este espacio, hay un pensamiento provocativo que sale de la filosofía Haudenosaunee, en Norteamérica. Ah, el principio de la séptima generación. Ese mero. Dicta que cada decisión debe evaluarse considerando su impacto en las próximas 7 generaciones. O sea, proyectar a unos 150 años. Y la pregunta que queda flotando es si el próximo reporte trimestral de su empresa incluyera una proyección obligatoria a 150 años. Puf, cambiaría todo. Exacto. Cambiaría esa decisión gerencial que se va a tomar mañana por la mañana. Ahí lo dejamos para la reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima exploración. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.